La Catrina silenciosa. Capítulo 1. El retorno de la muerte. Se cuenta en San Benito, un pequeño pueblo rodeado de montañas y niebla, que cada año, en la noche del Día de Muertos, la Catrina regresa para vigilar la procesión en su honor. Los habitantes la celebran como símbolo de la muerte, un recordatorio de que el final de la vida es algo natural, y en esta noche sagrada, el umbral entre los vivos y los muertos se desvanece. Para San Benito, esa noche no es solo una fiesta, es una noche de respeto, de oración y de advertencia. Y aunque el pueblo conserva la tradición con ofrendas, velas y flores de cempasúchil, todos saben que hay ciertas reglas que nunca deben romperse. Aquellos que alguna vez osaron burlarse de las tradiciones pagaron un precio oscuro, y de los secretos nunca se habla en voz alta. En la víspera de la festividad, 3 amigos adolescentes, Tomás, Miguel y Luis, decidieron romper con la solemnidad de la noche. A sus 17 años, pensaban que las leyendas en San Benito no eran más que cuentos para asustar a los niños. Su plan era simple: tomar un poco de tequila escondido, recorrer el panteón y burlarse de las ofrendas. Aunque al principio el plan parecía una broma divertida, en el fondo había algo en ellos que no se atrevía a reconocer, el miedo que sentían. La luna llena iluminaba el sendero de piedra que conducía al panteón, mientras los 3 avanzaban en silencio. Al llegar, Tomás, el líder del grupo, sacó una botella de su mochila y dio el primer trago, para demostrar que no había nada que temer. Entre risas contenidas, los 3 se entraron en el cementerio, rodeados de cruces y altares, cubiertos de velas y flores. Sin embargo, mientras más se entraban en el campo santo, algo en el ambiente cambió. Miguel notó que el viento, que al principio parecía inofensivo, comenzó a soplar de manera inquietante, arrastrando consigo el aroma intenso del cempasúchil. Cada paso que daban se sentía más pesado, como si las lápidas y las tumbas alrededor los observaran en silencio. Pero Tomás insistía en continuar, riendo y diciendo que los espíritus no podían hacerles nada. De repente, Luis, quien se había quedado unos pasos atrás, gritó, señalando una figura a lo lejos, en la parte más antigua del cementerio. ¿La ven?, murmuró, con la voz entrecortada. Entre la bruma que cubría el cementerio, una figura alta y delgada se perfilaba en la oscuridad. Estaba inmóvil, con un sombrero ancho y una sonrisa que parecía tallada en la penumbra. La figura llevaba un vestido largo y elegante, decorado con calaveras y flores negras, y aunque el rostro estaba borroso, la sonrisa era lo único que podía distinguirse. Los 3 sabían sin necesidad de decirlo quién estaba allí frente a ellos. La Catrina, silenciosa y majestuosa, los observaba desde el otro lado del cementerio. Su figura parecía flotar sobre el suelo, sin dejar rastro de pasos. La neblina a su alrededor se oía como un manto oscuro, y su rostro esquelético resplandecía bajo la luz de la luna. Ninguno de los 3 podía moverse. Sus piernas parecían clavadas al suelo, y el miedo en sus corazones era tan profundo que no lograban emitir ni un sonido. De repente, la Catrina comenzó a caminar hacia ellos, lenta y sigilosamente, como si supiera que cada paso suyo era una sentencia. Al principio, Tomás intentó reír, asegurándose a sí mismo que trataba de una broma, una ilusión. «Es solo alguien disfrazado», dijo, con una voz temblorosa, intentando convencerse. Pero al ver el rostro de Miguel, entendió que lo que estaban viendo era real. Luis empezó a murmurar oraciones, buscando protección en cualquier palabra que recordara. Miguel, con lágrimas en los ojos, se arrodilló, suplicando por el perdón de los espíritus. Solo Tomás, el incrédulo, permanecía de pie, aunque su rostro pálido y sus manos temblorosas revelaban que el miedo lo estaba venciendo. La Catrina se detuvo a unos metros de ellos, y en ese instante sus labios se movieron, pero ningún sonido salió de su boca. Los 3 entendieron su mensaje sin necesidad de palabras. Habían roto el respeto de la noche sagrada, y ella había venido a recordarles que la muerte no era algo para tomar a la ligera. Tomás dio un paso hacia atrás, intentaba encontrar una salida, pero sus piernas no respondían. Con cada movimiento que intentaba hacer, la figura de la Catrina parecía acercarse un poco más,
como si el espacio entre ellos desapareciera. Al final, el muchacho cayó de rodillas, incapaz de soportar la mirada de los ojos vacíos. En un último intento desesperado, Miguel lanzó una flor de cempasúchil hacia la Catrina, como ofrenda improvisada. La figura se detuvo y observó la flor con su sonrisa eterna. Sin embargo, en lugar de aceptar la ofrenda, la flor cayó al suelo y se marchitó al instante, como si la tierra misma rechazara su intento de reconciliación. La Catrina levantó una mano esquelética y señaló el camino de salida del cementerio. Aunque sus piernas temblaban, los tres amigos lograron ponerse de pie y correr en silencio. Sintió que con cada paso, la figura de la Catrina lo seguía en la oscuridad. No fue hasta que cruzaron la entrada del panteón que se atrevieron a mirar hacia atrás. Allí, entre las lápidas, la figura de la Catrina permanecía inmóvil, observándolos en silencio. Su sonrisa parecía haberse ensanchado, y aunque no dijo nada, los tres sintieron que su mirada les advertía que no estaban libres de su presencia. Los jóvenes regresaron al pueblo. Intentó olvidar la visión, pero ninguno pudo dormir esa noche. Algo en el ambiente les decía que su encuentro con la Catrina no había terminado. La muerte misma los había visto y sabían que no habría descanso hasta cumplir con la deuda que habían creado al desafiar la tradición. Capítulo 2. La deuda de los muertos. Los días pasaban y el recuerdo de la Catrina se había vuelto un tormento en la vida de Tomás y Luis. Después de aquella noche en el cementerio, Miguel enfermó de una fiebre inexplicable y aunque su familia intentaba cuidarlo, su estado empeoraba cada día. Parecía consumido por una fuerza invisible y por más que los doctores intentaban ayudar, nada resultaba efectivo. Los dos amigos, preocupados, entendieron que algo oscuro había comenzado a rondarlos. Una madrugada, Tomás se despertó sudando frío al escuchar un susurro en su habitación. Abrió los ojos y vio, a los pies de su cama, una figura esquelética, con una túnica oscura y una sonrisa siniestra. El rostro de la Catrina se perfilaba en las sombras, observándolo en completo silencio. Cuando intentó gritar, la figura se desvaneció en la penumbra, dejando solo el eco de su risa resonando en su mente. Tomás comprendió que esto no había terminado y que debían actuar antes de que la presencia de la Catrina acabara con ellos. Esa misma mañana, Tomás y Luis buscaron a la abuela Elena, la anciana del pueblo, que conocía las historias y leyendas antiguas. Con voz temblorosa, le contaron todo lo que habían vivido y el peso que sentían en sus vidas desde aquella noche en el cementerio. La abuela Elena los escuchó en silencio y al terminar, les dijo con gravedad: «Han ofendido a los muertos, muchachos. La Catrina guarda el equilibrio entre nuestro mundo y el de ellos, y ahora ustedes llevan una deuda que solo pueden pagar con una ofrenda verdadera». Siguiendo el consejo de la anciana, los amigos se prepararon para realizar una ofrenda especial en el cementerio esa misma noche. Con veladoras, cempasúchil y comida, además de los objetos personales, como la pulsera de Luis y el amuleto de Tomás, se dirigieron al panteón con el corazón acelerado y el alma en vilo, sabiendo que esa era su última oportunidad para liberarse de la maldición que los atormentaba. La niebla cubría el panteón cuando llegaron. El aire se sentía denso y helado, como si estuvieran en otro mundo. Al armar el altar en la tumba más antigua del cementerio, colocaron las velas y las flores con reverencia, y al final dejaron sus objetos personales sobre la ofrenda. Se arrodillaron y en un susurro casi inaudible pidieron perdón, rogando que la Catrina aceptara su ofrenda y los liberara. De repente, el viento se detuvo y un silencio inquietante cayó sobre el panteón. Al levantar la vista, vieron como una figura en la oscuridad los observaba. La Catrina, con sonrisa de huesos y sus ojos vacíos, se acercaba lentamente hacia ellos. Luis intentó ponerse de pie y retroceder, pero sus piernas se paralizaron. La figura se detuvo frente a ellos y levantó su mano esquelética, señalándolos en un gesto de juicio. Una risa fría y macabra se escuchó, resonando en sus mentes. Tomás sintió su cuerpo temblar y una oleada de terror lo envolvió. Antes de que pudieran reaccionar, la tierra bajo sus pies comenzó a temblar. De las tumbas cercanas, brazos esqueléticos y huesos comenzaron a extendiéndose como si estuvieran despertando y un sueño eterno.
Los amigos intentaron correr, pero las manos de los muertos los agarraron con fuerza, arrastrándolos hacia el suelo. Tomás gritaba, pero el sonido se ahogaba en el silencio del cementerio. Vio cómo el rostro de la Catrina se acercaba cada vez más, sus ojos vacíos y su sonrisa siniestra, congelados en una expresión de implacable justicia. Luis, con lágrimas en los ojos, se debatía en un intento desesperado de librarse, pero sus fuerzas desaparecían mientras las manos de los muertos lo hundían en la tierra. La última imagen que Tomás vio antes de ser tragado por la oscuridad fue el rostro sonriente de la Catrina, observándolo con una satisfacción gélida, mientras él era arrastrado hacia el reino de los muertos. Nadie en el pueblo volvió a saber de ellos, y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Y si se preguntan qué pasó con Miguel, él ya no pertenecía a este mundo. A la mañana siguiente, el panteón estaba cubierto de niebla. Los pocos habitantes de San Benito que visitaron el cementerio notaron una extraña ofrenda en la tumba más antigua, un altar abandonado, con velas apagadas y flores marchitas. Pero en el centro, sobre la ofrenda, aparecieron dos objetos desconocidos para todos, una pulsera y un amuleto, cubiertos de tierra, como si hubieran pertenecido a los muertos, desde hacía mucho tiempo. Desde entonces, cada día de muertos, algunos visitantes aseguran escuchar susurros y gritos ahogados en el cementerio. Otros cuentan que en las noches, una figura esquelética de sonrisa eterna se aparece entre las tumbas, guiando a las almas de aquellos que han olvidado el respeto debido a los muertos. Fin.